Buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora nos esté mirando. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Esperando que hayan tenido una bonita celebración de Navidad, usted y su familia, se hayan gozado, se hayan pues disfrutado el uno al otro, gozado de la presencia de los familiares, parientes, amigos. Es muy bonito, ¿verdad? Convivir, pero también es muy bonito analizar, meditar acerca de qué estamos haciendo en estos tiempos. Esta mañana vamos a traer como enseñanza, pues precisamente según de Corintios, esa nos habla de dar. ¿Quién dio primero? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Padre, haciendo un acto de bondad y de amor para con la humanidad. Lo entendemos, lo queremos entender, lo queremos ver, lo queremos analizar. Pues bueno, eso depende de usted. Mi deber como pastor, como predicador es traer enseñanzas y si les gusta, pues qué bueno, y si no, pues qué podemos hacer. Simplemente es información bíblica, donde podemos encontrar una información muy importante acerca de nuestra alma, acerca de quién es el camino, quién es la verdad. Y la enseñanza esta mañana, pues precisamente se trata de el dar. Vamos a ver qué dice, qué título tiene ahí en 2 Corintios. Mi hija me acompaña, mi hija Bessie, como siempre, capítulo 9, del 6 al 10. Pablo insta a la prontitud en la colecta. Pablo insta a la prontitud en la colecta, o sea, apresura, no está exigiendo, está puchando, porque se entienda mejor. Ok. Si me lees los versículos del 6 al, ¿qué dijimos? Al 10, por favor. Según Corintios 9, 6 al 10, dice la palabra de Dios. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. ¿Hasta ahí? ¿Horas, por favor? Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte esta predicación primeramente en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y usa el que está predicando. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, Señor, síguelos preparando y pues, Padre, síguelos guiando, Señor, y protegiendo. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara todos los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guarda, el que guía, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, también seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada país, de cada familia, de cada estado y alrededor del mundo, Señor. Tú sabes cómo están las situaciones de todos, Señor, y pues Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor, y tú seas el que mueve y abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las que tienen que ser cerradas, Señor. Y bueno, nuevamente, Señor, gracias por tu gran misericordia, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nada más te seguimos pidiendo que nos sigas guiando y protegiendo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues esta mañana vamos a analizar un poco acerca de, muchas de las veces nomás dice uno la palabra
como pastor o como cristiano si hay una reacción muy negativa en contra de ese. Vamos a hablar precisamente de aquello de dar. ¿Qué es dar? ¿Dar de qué? ¿Por voluntad propia? Porque si es a fuerzas, pues es asalto, es robo, ¿verdad? El dar es algo que la Biblia nos enseña desde el momento que el Señor dice ahí, como vimos en Juan 3:16, que dio a su Hijo. No escatimó el Señor. Dice en Filipenses capítulo que es 2 del 5 a... No recuerdo el versículo, dice, no escatimó a ser igual a Dios. ¿Quién? Jesucristo. Se dio a sí mismo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, en el versículo, si lo tienes, qué bueno. Filipenses 2:6 dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Gracias, Miguel. No se limitó, se entregó totalmente. ¿Quién? Cristo, el Padre y el Hijo, haciendo una acción de dar. ¿Dar qué? Vida eterna. A todo el que quiere. Muchas veces cuando hablamos de dar en el ámbito evangélico o cristiano evangélico, siempre dicen, ya va a empezar con el diezmo. Pues realmente, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? En el Nuevo Testamento. Somos nuevos testamentarios. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el Nuevo Testamento? Cristo Jesús. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos requiere el apóstol Pablo, inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Dice el encabezado en la Biblia de las Américas, recompensa de la liberalidad. ¿Liberalidad de qué? De dar. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Vamos viendo. El 7. Mucha atención en que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, o sea, voluntario, ¿verdad? El 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Vamos viendo el propósito del dar, el por qué, quién, cómo. De gracia se nos da, de gracia damos. El 9. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. 10. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera, aumentará la siega de vuestra justicia. ¿Quién aumentará? Dios mismo, el Padre. ¿Le dará a quién? Nos hace la analogía o la comparación al que labra la tierra, al que siembra, que es hacer la obra del Señor. La palabra de Dios dice en el sembrador, la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La semilla de qué? De la palabra de Dios. Nosotros continuamos compartiendo, no a fuerzas, sino voluntariamente, si quiero oír qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de, ya no el diezmo, el dar de su corazón, el ofrecer lo que usted por convicción tiene. Si usted va a la tienda, nada es gratis. Pero si alguien le pide en la calle, ahí paga porque tiene que pagar, nada es gratis. Si alguien le pide en la calle por necesidad, usted da. ¿Le va a dar $100? O depende de qué país esté o me vea. ¿Qué cantidad le va a dar? La que usted disponga. Si es poco, si es mucho, es su disposición dar. Es precisamente algo similar lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí en el versículo 6 nos dice, voy a pasar a la Biblia Reina Valera porque es con la que predicamos. La Biblia de las Américas, lo he dicho y lo repito, es Biblia de estudio, para que veamos de qué manera lo presenta uno, diferentes palabras, sí, pero el mismo final, la misma enseñanza. Bien, dice la palabra de Dios entonces, el versículo 6, esto empero digo, haciendo la aclaración, el que siembra escasamente o poco, también segará escasamente poco, y el que siembra en bendiciones segará, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Depende qué tienes en tu corazón.
¿Para qué? Para que puedas dar con alegría, con convicción, a aquellos sin tener, me están quitando el dinero. Ahora, la Biblia trae muchas enseñanzas y en una de ellas son los falsos profetas, las falsas enseñanzas. Es preciso que entendamos que mientras no estudiemos la Biblia, que no encontramos el significado, que no tomemos una decisión para entender lo espiritual, ya lo hemos visto, que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos entender la palabra de Dios. 2 Corintios 2:14, ¿verdad? Que nos dice que es necesario, si me lo lees, si lo tienes mejor, ¿verdad? 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén, gracias. Se han de examinar espiritualmente a manera de entender lo que nos estamos hablando. Pero si no queremos oír la palabra de Dios, si no queremos poner atención, nada más porque alguien dijo, porque alguien se colgó de la Biblia, porque alguien se colgó del Señor, porque su cerebro no le da para más y busca que eso sí se vende, el hablar mal de la Biblia, el negar o renegar de Cristo o del Dios Padre, pues eso sí le deja ganancia, porque eso sí vende. No le alcanza para más, tiene que buscar de alguna manera y se entiende y cada quien haga como le dé en su mente. El punto aquí es entender que si Dios nos pide algo, es que sea el voluntario. No es que tienes que darme todo tu salario. Es que tienes que darme todas tus propiedades. No es eso. Tenemos una enseñanza y se me vino a la mente ahorita. Cuando el Señor dice que aquella mujer dio todo lo que tenía, más que todos los demás, los ricos. Porque los ricos daban lo que les sobraba y ella dio todo lo que tenía. Ahora, no estoy diciendo tienes que dar todo lo que tienes. Depende de tu fe, tu convicción, tu entendimiento. Todas las obras están puestas para desarrollarse en este mundo, pero ¿qué se necesita? Dinero. Si pones una tienda, si pones un taller, si pones cualquier tipo de negocio, necesitas invertirle dinero para que produzca. Y aquí es una inversión espiritual, obviamente. Y también recibes bendición terrenal. Pero lo importante es, ¿entendemos? Es que ya, mira, nos podemos criticar otras religiones. Nos podemos criticar cuando realmente como cristianos que decimos que somos, debemos estar unidos y llevando adelante la obra del Señor, ayudando a aquellos que están desarrollando la obra. Porque si vas a un templo necesita luz, necesita aire acondicionado, porque no quieren sufrir, necesitan calefacción, para estar calientitos en invierno, necesitan alfombra y comodidades donde sentarse y no estar expuestos a los climas o lo que sea. Entonces, ¿qué se necesita? Dinero. ¿Y quién va a proveer ese dinero para esa iglesia, para ese templo, para esa congregación? La congregación, de donde te congregues. Pero tienes que, si no tienes, Dios no te pide lo que no tienes. Lo que tengas y de tu corazón sale, pues eso vas a entregar. ¿Por qué? Muchas veces que yo soy cristiano, bueno, eso tú y el Señor lo saben. Yo no lo sé. Yo puedo decir, bueno, sí, hablas como hermano, te vistes como hermano, hablas como pastor, te vistes como pastor, sabes mucha Biblia como pastor. Bueno, pero ¿qué dice Gálatas 6, del 7 al 9? Gálatas 6, 7 al 9 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Amén. Gracias, mira. Si nosotros vamos entendiendo que Dios no puede ser engañado, Dios sabe lo que nos da. Porque ¿quién es el que nos da todo? Dios. Podemos decir, yo trabajo mucho. Sí, porque te enamoraste de ese trabajo. O te enamoraste del dinero y quieres más dinero. Pero Dios te da lo suficiente cada día. Si no tuvieras ojos, si no hablaras, si no caminaras, no pudieras hacer un impedimento físico, ¿cuál difícil sería
que fueras y trabajáramos para todo ser humano. ¿Quién es el que nos provee día a día, mañana a mañana, al despertar, al dormir, despertar en este recurso? Dios nos protege, Dios nos cuida y nos suple el siguiente día para nuestras necesidades, los alimentos y todo lo necesario. Pero el ser humano no quiere muchas veces dar para lo espiritual, lo religioso. Es esto, el otro. No, es una convicción de que aquel que envió a su hijo en forma de un ser humano, desde niño, creció y desarrolló como un ser humano para llegar a un punto donde Dios le había propuesto que llegara para salvación de todo ser humano. ¿Por qué quién? Porque Dios nos ama de tal manera que nos dio a quién, a su hijo. Es que es un padre, no, espérate. Es un propósito que ese cuerpo vino a cumplir lo que ningún ser humano podría cumplir. Nos regala en gracia o la gracia de ser hijos de Dios de esa manera. ¿Nos cuesta algún dinero? ¿Tenemos que pagar miles de dólares? No, cada quien dé como proponga en su corazón. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que lo único que Dios quiere es bendecirnos en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos tener? Paciencia para poder entender qué es lo que Dios nos está hablando. Y que debemos de llevarnos de paciencia precisamente porque no todos los seres humanos no todos los humanos tenemos la disposición de querer oír la palabra de Dios. Pero el que obra en esas personas es Dios mismo al tiempo de él. Porque el Dios de este siglo tiene cegados los entendimientos de los incrédulos. Y no se dispone hasta que llega una convicción en el ser humano, a manera que el Espíritu Santo llega y le declara al ser humano, mira, hay un creador. Y mira, todo esto lo ha hecho para que tu alma sea salva en la vida eterna. Y tienes esta promesa de que vas a ser llevado y vas a ser dotado, después de que dejes este cuerpo aquí en este mundo, de un cuerpo glorificado. Pero, igual que el del Señor, ¿pero lo entendemos? Pues si no nos disponemos a querer, a desear, conocer lo espiritual, es que vivimos la vida es corta y tenemos que disfrutarla. Pues precisamente porque la vida es corta debemos tener la atención de querer aprender qué es lo espiritual. ¿Por qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe? ¿Desde cuándo existe? Si es que tiene algún inicio. Porque Dios ha sido eternamente Dios, el Todopoderoso. Que no nos gusta, que no lo queremos, eso es de cada quien. Es lo que Dios nos propone. Mira, haz esto y haz lo otro, pero ¿sabes qué? Tienes que tener paciencia. Repito, porque el tiempo de Dios no es el tiempo del ser humano. Al tiempo de Dios nos da lo que Él quiere darnos, lo que Él sabe que necesitamos. ¿Qué dice Hebreos 10:36? Hebreos 10:36. Dice la palabra de Dios, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gracias, amiga, porque la paciencia os es necesaria. ¿Por cómo va a llegar la paciencia? Si apenas nos hablan y estamos desesperados, apenas nos presionan tantito. El ser humano está aquí para ser probado, con un propósito final y divino. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hemos leído mucho, ¿qué? Segunda de Pedro 2:9, o sí, que dice que somos ¿qué? Si me lo lees, por favor. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Fíjese bien cuál es el propósito, que gracias a Dios que tenemos las advertencias, las afirmaciones, que si llegamos porque la paciencia es necesaria, para que habiendo hecho, fíjese bien, no que la vas a hacer, habiendo hecho ya la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La promesa de qué? De la vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos entendiendo para qué es el propósito de cada prueba o tentación.
¿Cómo le quiere llamar? Bueno, la Biblia le llama prueba o tentación. Santiago 1, 3 y 4, o al 4. Dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Sin faltar en alguna cosa. Todo esto vamos siendo formados, vamos siendo llenados, vamos siendo informados, somos advertidos, somos llamados, somos probados. Aunque no nos guste, ¿verdad? Hasta que lleguemos a qué? A la perfección. ¿Cuándo vamos a llegar a la perfección? Cuando estemos delante del Señor. Y cabales, sin faltar en alguna cosa. ¿Por qué? Mateo 5:48. Dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Gracias, amiga. Ser perfectos. ¿Pero cómo? En Cristo Jesús. El ser humano, mientras estemos en este cuerpo, seamos cristianos o no seamos cristianos, fallamos, pecamos, tenemos errores porque estamos en este cuerpo, todavía en esta carne. Por eso leímos ahí en Gálatas 6, 8. Dice, no, yo lo leo. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Digo, todo viene con una claridad exacta y perfecta para darnos cuenta que este cuerpo es carne. Y que mientras estemos en esta carne, pues tenemos debilidades, pero hay una solución. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo a Cristo Jesús en mi vida y tengo la fortaleza del Señor para decirle a la carne no. Hay quienes dicen, es que la carne es débil, y tienes razón, la carne es débil, pero en Cristo Jesús estamos fortalecidos para salir victoriosos de ello. Depende de eso. ¿A quién has puesto como tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Lo terrenal? ¿La carne? ¿Las riquezas? ¿El lujo? ¿La fama? Y no, tenemos una advertencia muy clara desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 5, del 7 al 10, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, no tendréis dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese bien cómo nos deja todo de bien claro desde antes. ¿Quién es Dios? El único y verdadero. ¿Por qué Dios requiere que el ser humano ofrende o dé? Pero fíjese una cosa, que anteriormente el diezmo no nomás era lo económico, por decirlo, dinero. Es del tiempo, es de la oración, del tiempo que le pongamos para orar, comunicar con el Padre, es las obras que hagamos, no para salvación, sino por la salvación. El fruto de ser cristiano y tener el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué requiere? ¿Cómo podemos entender eso? Como leímos en 2 Corintios 14. Bajo lo espiritual tenemos que tener lo espiritual para poder entender las cosas de Dios. Porque ¿qué dice Dios? Mira, no quiero que tenga... Hay quienes quitaron esos versículos de la Biblia porque no lo quieren. Porque les estorba. Solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero envió a su Hijo a que naciera de mujer en este mundo, para traer en este mundo paz en la tierra y a los hombres, ¿verdad? Y la buena voluntad de Dios para los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios tiene un propósito en todo. Dios nos dio primero. No nos está pidiendo más de lo que podemos dar. Dios nos da porque es Dios el que nos permite trabajar día a día. Es Dios el que nos permite abrir los ojos cada mañana. ¿Le reconocemos? Cuando estamos dormidos, ¿qué sabemos? No sabemos nada. Que es que a veces soñamos,
que esto, que el otro, y ciertamente, pues no pasa de ser un sueño. Nos damos cuenta de la realidad. ¿Quién es el que nos cuida en la noche? Dice el Salmo 91, en un versículo de ahí, no tendrás temor nocturno o terror nocturno. ¿Por qué? Porque Él tiene sus propósitos, porque Él envía a sus ángeles a ayudar, porque Él nos cuida y nos guarda. Esa es nada más referencia mía. Si nosotros vemos que dice en Éxodo 25:2 acerca del dar. Dice la palabra de Dios, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Amén. Qué tremendo, digo, más claro no puede estar, amiga. Que a todo varón, a toda persona que le diere de su voluntad de corazón. Cada uno de como proponga en su corazón. Dice el versículo 7, ¿verdad? De 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, a que con gusto se dispone a darlo. Es que esos pastores, mira, no te lo niego, que hay líderes, no nomás los pastores, hay líderes espirituales, ya como siguen a los que no son realmente genuinos. ¿Por qué? Porque la gente se dispone a seguir aquello que les gusta oír. ¿Verdad? Si me leíste hasta Deuteronomio 5 del 7 al 10. ¿Sí? Éxodo 5, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ofrendar el ser humano, el cristiano? De acuerdo a su capacidad económica, lo que tenga, financiera. No es que tienes que darle todo tu dinero. Hay un ministerio que es antes de todo esto. Los hijos. Primero son los hijos. Los hijos tienen prioridad en todos los matrimonios cristianos. Obviamente, la Biblia es para el cristiano. La palabra de Dios es para el creyente. Si quieres saber cómo, bueno, pues es necesario que pongamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para poder entender de qué se trata. No estudiamos ni un versículo, o si lo estudiamos es nada más para competir con aquellos que predicamos. Es que yo sé toda la Biblia. El diablo le sabe todo y por eso es salvo. Pues no, ¿con qué atacó el enemigo al Señor ahí en Mateo 4? ¿Cuál es referencia? Con la palabra de Dios mismo. Le dijo, escrito está que tu pie no tropezará, que a sus ángeles enviará. ¿Y dónde está eso? Salmo 91. Para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué el enemigo tentó al Todopoderoso? Porque era un ser humano y pensaba que era cualquier hombre que podía dominar ofreciéndoles las riquezas del mundo. Es por eso que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con aquello que Dios nos ha permitido tener. ¿Qué dice Romanos 12:18? Dice la palabra de Dios, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Paz con todos los hombres. A eso, gracias, amigo. A eso me refiero. ¿Por qué criticar a otras religiones? Porque yo siento que yo. ¿Por qué hablar más de los demás que dicen que son cristianos? ¿Sabes qué? Dios sabe todo. A Él le toca juzgar. Allá en Romanos 10:14, Tribunal de Cristo. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Gracias, amigo. Todo cristiano verdadero, no tiene por qué andar hablando mal de los demás. Eso le toca a Dios juzgar a los demás. Porque juzgar, ¿quiénes somos? ¿Quién nos puso por jueces? Somos siervos del Señor, nosotros los guías espirituales, ciertamente. Pero no tenemos ningún derecho en juzgar a nadie. Ni esperando que alguien nos juzgue a nosotros. Porque el que juzga es Dios. Es en Cristo Jesús. Perdón. Por eso que debemos tener en cuenta que Dios nos deja la información completa
¿Qué es lo que debemos de darle? Hay un versículo que no me acuerdo dónde está, que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que pide Dios. ¿Por qué pide Dios? Son varios versículos que traigo así de que no me acuerdo realmente dónde está. ¿Qué es? Proverbios 23:26. Proverbios 23, 25. 26. 26. Ok. Si vemos qué dice Proverbios. Proverbios 23:26 dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Fíjese la petición del Señor. Ahí hay el primer gran mandamiento. Dame, hijo mío, tu corazón. Primero, ¿por qué? Porque dando el corazón al Señor, entendemos y no se nos hace gravosos. Por eso dijo el Señor, ¿qué? Mi carga no es pesada. ¿Lo tienes? Mateo 22:37 dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Amén. Toda tu alma y toda... ¿Cómo? Otra vez, la primera, amarás con todo, ¿qué? Con todo. Con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. De todo, con todo. ¿Qué pide más el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Siempre, gracias amiga, los que quieren en alguna manera, sacar de contexto la Biblia, es que quieren. ¿Dónde está mi corbata? Se me olvidó. No venía en donde yo lo había puesto y tal vez se me haya caído. Y por eso no voy a predicar. La corbata no predica. El saco tampoco. Es una vestimenta. ¿Por qué digo esto? Adecuada de donde estoy parado. Porque muchos dicen, es que la iglesia tienes que ir y quieren que vayamos y que... Espérame. Una cosa es que se te diga que vengas bien vestido, educadamente, normalmente, a que vengas en otra manera. Porque si te arreglas para una fiesta, te pones las mejores cosas, ¿por qué cuando vienes a la casa del Señor no te quieres vestir adecuadamente a lo espiritual? Eso depende de cada quien, de disponerse o no, porque a fuerzas nada. ¿Qué dice segunda de Corintios 8:12? Dice la palabra de Dios, porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Amén, digo, gracias. La palabra de Dios es bien clara. ¿Sabe? Hay una cosa que se nota mucho cuando hay gente que nomás quiere estar buscando fama, riqueza, popularidad, vender algo. Pues no. Gracias a Dios que nosotros no buscamos nada de eso. Buscamos aprender y compartir humildemente, no exigiendo, no vendiendo, no criticando, pero sí advirtiendo que lo único que es juez es Dios. Hay un versículo que dice, ¿de qué te sirve? Precisamente es Mateo, ¿qué es? 16:26. Cuando el hombre entiende que es voluntario y lo que tiene no otra cosa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mateo 16:26 dice la palabra de Dios, porque de qué aprovecha el hombre si granjare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Gracias, hasta que entendamos que hay una alma dentro de este cuerpo que tiene eternidad, si quieres. Es cuando comienzas a entender qué estamos haciendo en este mundo, porque estamos aquí. Ya vimos que dice que primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Porque somos linaje elegido, nación santa. ¿Y cuál es el propósito? Gente santa. ¿Y cuál es el propósito? Para que vengamos a los pies del Señor, para que ayudemos en la obra. Hay otro versículo que dice, Romanos, no recuerdo, que dice, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en vida. Sí es 12, no me acuerdo. 12, ¿Romanos? 12:1. Sí, bueno, algo así lo tenía en la mente, pero no estaba seguro. ¿Qué es lo que nos pide de Dios? Voluntariamente todo.
Romanos 12:1 Sí. dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Gracias. ¿Qué es vuestro racional culto? ¿Por qué? Porque vosotros sois sacerdocio santo, nación, ¿cómo lo dice? ¿Qué es? Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, raza sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, mija. Si tú has sido llamado, si tú has oído la palabra de Dios, dice un versículo, creo que está en Hebreos o en Santiago, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque es Dios el que habla. Si lo buscas, mija, ¿sí? Ok, está en Santiago o en Hebreos, no recuerdo. O hay en varias partes que lo dice. La Biblia es un libro de guía espiritual, un guía para vivir una vida moral terrenal. Pero si lo queremos, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Pero como leímos en el principio y en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Lo tienes? Hebreos 3:8 dice la palabra de Dios, 3:7 y 8 dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fíjese bien, el Espíritu Santo es el que nos dice, mira, no endurezcáis vuestro corazón. Y tenemos en la Biblia la historia del faraón, que no dejaba ir al pueblo de Israel, que lo tenía cautivo. ¿Cuántas veces habló Dios por medio de Moisés y Aarón al faraón? Muchas veces. ¿Quién sufrió por esa dureza de ese corazón, de ese personaje bíblico? Faraón. Todo Egipto. Hijos, animales, todo el pueblo. A causa de no poner atención de que Dios te estaba hablando. ¿Te dije gracias, mija? Sí, ok. Porque Dios nos habla, por ahí un momento que dice, ya le hablé, endureció su corazón, no hace caso, ¿voy a qué? 1 Corintios 5:10, que se ha entregado a fin de que su alma sea salva. No recuerdo. Bien, es algo que tenemos que entender, que Dios nos habla constantemente acerca de. Dios es soberano. Él es el creador de todo. Él está en control de todo. Él ha permitido, no que lo haga todo, que pasen esas cosas, a fin de que el ser humano en esos recursos de nuestra vida seamos enseñados, seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios por medio de muchas maneras. Himnos, de un pensamiento de un niño, de una predicación, de pláticas a veces. El Señor nos habla y nos dice, mira, estás mal. Tienes que buscar la redención de tu alma. ¿Lo tienes? 1 Corintios 5:5 dice la palabra de Dios, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Gracias. Que se ha entregado, ¿quién? Aquellos que endurecieron su corazón. ¿Qué hace Dios? Dios permite, en Romanos también lo podemos encontrar, Romanos 1, porque endurecieron su corazón. Es referencia. Conociendo la verdad, endurecieron su corazón y no quisieron arrepentirse. Por eso Dios los entregó en una mente reprobada. ¿Por qué? Porque Dios tiene un límite. ¿Hasta dónde?
si nosotros nos disponemos a querer entender y a obedecer la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, hay una consecuencia gloriosa, beneficiosa hasta a nuestros hijos, porque con nuestra actitud, nuestras decisiones, afectamos a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta la segunda y tercera generación, si es que no hay alguien que se arrepienta. ¿Por qué? Porque nos convertimos en enemigos de Dios cuando no queremos escuchar o no aceptamos las enseñanzas bíblicas. ¿Es por dinero? No, olvídate de tu dinero. Dios conoce el corazón y el pensamiento de cada quien. La disposición de querer entender que hay vida eterna y que hay un solo Creador y un solo Señor. Aunque hay muchos que se llamen, dice la Biblia, dioses en el cielo y en la tierra, pero nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Por eso que tenemos que entender que Dios sí nos permite. Dios no va a venir a jalarte el oído si no quieres. Puedes estar pasando tribulaciones, necesidades, enfermedades, porque Dios te está hablando. No sale de una cuando ya estás en otra. No, pero es que yo puedo solo. Es por mi trabajo, porque yo. ¿De qué le sirve al hombre lo que leímos? Ganar el mundo entero y perder su alma. Cuando nosotros vamos siguiendo la voluntad de Dios, vamos agradando a Dios. ¿Qué dice ahí Efesios 3:20? Son cosas que debemos tener muy en mente, que Dios nos habla. No tenemos excusa de que yo no sabía, que yo no me enteré. Antes la Biblia no la podía leer el ser humano porque lo castigaba ciertas religiones. No podía leer la Biblia porque era pecado, te volvía loco. Y ahora que tenemos la Biblia es que no es la verdad. Son mentiras. O sea, la obra del enemigo siempre ha estado. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Filipenses 4:19. Espero que se vayan entendiendo los versículos, qué es lo que estaba diciendo. ¿Ya? Y aquel que es poderoso, todo poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Adelante. Dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en la gloria en Cristo Jesús. Dice bien, gracias. Efesios 3:16. Dice la palabra de Dios, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Amén. Todas esas cosas son enseñadas, gracias, para que lo entendamos y no tengamos la excusa de que también en Efesios nos dice, no por obras, para que nadie se glorie, para que nadie por mí, porque yo, mis obras, no, es por fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 9 dice, si me lo lees está bien, estar seguro, como ya no veo bien ahorita. Segunda Corintios 9:9. Dice la palabra de Dios, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Dio a su Hijo y permanece para siempre. Esa gracia, esa salvación, esa justificación en Cristo Jesús. Por eso vemos ahí en Romanos 5:1 que dice, pues referencia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe, no por obras para que nadie se glorie. Pues si esparce da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vida eterna, ¿verdad? El versículo 10 y cerramos. Bueno, no cerramos, todavía un poquito más. Segunda Corintios 9:10 dice la palabra de Dios, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Amén. ¿Aumentará los frutos de qué?
de vuestra justicia. Por sus frutos los conoceréis. Fíjese cómo nos da un ejemplo con el que labra la tierra, con los árboles que dan fruto. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego, dice será otro versículo. ¿Qué es lo que está esperando el Señor de nosotros? Precisamente, si queremos. Allá en Isaías 55:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Hay un versículo que dice, y mi palabra no volverá vacía. Fíjese bien cómo nos habla, como desciende de los cielos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, da simiente que siembra y, bueno, pan al que come. ¿Lo tienes? Isaías 55:11. Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Fíjese bien cómo nos habla y qué ejemplo nos da. ¿Por qué está hablando de esa manera? Todo el tiempo se ha sembrado. Pero en ese tiempo, antes de la agricultura, antes que hubiera lo que hay ahora, la agricultura es la base fundamental de todas las naciones. El sembrar, el cosechar, por eso está escrito de esa manera. Y para que se entienda, aún todavía se siembra. Y la palabra de Dios se sigue sembrando y no volverá a él vacía. ¿De quién es la palabra? Pues de Dios, que nos toca a nosotros, los siervos, los sirvientes de él. Predicar su palabra. ¿Para qué? Para que no vuelva vacía. ¿Qué dice Oseas 10:12? Dice la palabra de Dios, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Es una enseñanza que estás sembrando tú. ¿Qué esperanza tienes? Con esto cerramos, ¿verdad? Es de cada quien. Al predicador, al siervo de Dios, verdadero y genuino, se le da el privilegio de compartir la palabra de Dios. El aceptarla o no aceptarla es del que oye, del que escucha. No estamos vendiendo nada, no estamos pidiendo nada. Ciertamente, nuestro templo necesita mantenimiento, pero Dios provee. Tengo la seguridad que Él ha proveído y proveerá para las necesidades de este templo. ¿Qué se necesita? Fe, convicción de que hay un solo Dios verdadero y que Jesucristo es Dios mismo y viene en forma humana a rescatar aquello que se había perdido, a buscar y rescatar aquello que se había perdido. Pues depende de cada quien, aceptamos, plantamos, que vamos a cosechar. O sea, todo lo que hagas tiene una repercusión en vida, sea bueno o sea malo. Dios no puede ser burlado. Él sabe qué hay en el corazón de cada quien. A sabiendas de esto, pues tomamos la determinación de querer conocer, de querer saber la voluntad de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay quienes, repito, se cuelgan y dicen, ay, qué padre envía a su hijo. Mira, no está muerto el Señor, está vivo y vive eternamente y ya no muere. Él ya no va a morir nunca. Y todo aquel que en Él cree no se pierda y va a tener precisamente vida eterna. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tus hijos? Tú y tus hijos, tu familia. Pues eso depende de ti. ¿A fuerzas? Nada. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti te damos la gracia, la honra y la gloria. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a tus siervos donde quiera que se encuentren llevando a cabo enseñanzas bíblicas, compartiendo tu palabra con gozo, con alegría, esperando que tu palabra produzca
y haga aquello para lo que fue enviada. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote bendición para toda tu iglesia, tus siervos, tus obreros, para cada uno, Señor, tus misioneros, tus evangelistas. Sé con ellos y sé con nosotros. Perdona nuestras faltas y, Padre, que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.